Saludos cordiales con todos. El día de hoy hablaremos sobre la transformada de Laplace en circuitos eléctricos, analizando un video que nos dejó el profesor Ulises Adolfo Coya Silva. Los integrantes de nuestro grupo se conforman por Diego Hinojosa Guamán y Turkana Suyón, quienes hablan. Ahora comenzaremos con la introducción. Pues, de acuerdo con lo que observamos en el video, podemos entender que la transformada de Laplace es una herramienta matemática fundamental en el análisis de circuitos electrónicos. Su importancia radica en la capacidad de simplificar ecuaciones diferenciales transformándolas en ecuaciones algebraicas dentro del dominio S. Esto resulta especialmente útil en circuitos que incluyen elementos como las resistencias, inductores, capacitores, así facilitando su estudio y su resolución. Podemos ver que en la imagen muestra la representación de una resistencia en dos dominios distintos. En el dominio del tiempo, en la que la relación entre el voltaje y la corriente sigue la ley de Ohm, expresada como voltaje es igual a R por la corriente, en donde ambas variables dependen del tiempo. En el dominio de la frecuencia, al aplicar la transformada de Laplace, la ecuación se convierte en B es igual a R por I, donde B e I representan las transformadas del voltaje y la corriente. En este dominio, la resistencia mantiene una impedancia constante de Z igual a R, lo que significa que su comportamiento no cambia con la transformación. Además que introducimos la admitancia, que lo tenemos como Y, definida como la inversa de la impedancia, es decir, Y es igual a 1 sobre R, lo que nos permite expresar que la corriente en función del voltaje como I es igual a 1 sobre R por el voltaje. En resumen, podemos decir que la imagen nos muestra que la resistencia se comporta de la misma manera en ambos dominios, ya que su impedancia sigue siendo constante. Para los capacitores, el capacitor está determinado por la siguiente fórmula: una intensidad corriente dependiente del tiempo, que es igual a C, que es el valor en faradios del capacitor, por la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo. En la gráfica de la izquierda podemos ver eh, cómo se grafica normalmente este circuito: una intensidad que viene, una polo positivo y negativo en el voltaje que pasa a través del capacitor. Transformada en la plaza aplicada a este circuito sería un voltaje que depende de S, va a ser igual a la intensidad que depende de S sobre S por C, que sería el valor del capacitor, más un voltaje sub cero que sobre S. En la nueva gráfica podemos observar lo siguiente: ahora la intensidad ya no depende de T, sino de S, al igual que el voltaje, y la transformada inversa del capacitor es 1 sobre SC. Con estos datos podemos realizar el cambio en nuestro nuevo circuito para luego hacer nuestra ecuación en transformada de Laplace. Para los inductores, como podemos ver, está determinada por la siguiente fórmula: un voltaje que depende del tiempo, que va a ser igual a la inductancia por la derivada de la intensidad sobre la derivada del tiempo. En la gráfica se observa cómo la intensidad que depende del tiempo ingresa, pasa por el inductor, que es representado por la L, y tiene su voltaje positivo y negativo respecto al tiempo. Transformada de Laplace aplicada a este circuito quedaría como voltaje respecto a S, va a ser igual a S por el L, que sería el inductor, el valor del inductor, por la intensidad dependiente de S, menos L por la intensidad en cero. Entra la intensidad en la nueva gráfica, que depende ahora del tiempo, el voltaje también depende ahora del tiempo, y la inductancia transformada de Laplace va a ser S por el valor del inductor, en este caso L. Con esto se puede resolver ya un circuito, pasando del circuito base a circuito de Laplace para posteriormente hacer la ecuación. A continuación tenemos este ejercicio que nos muestra cómo transformar un circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, utilizando nuestra transformada de Laplace. En el circuito original tenemos una fuente de un voltaje, una resistencia de 1 ohm, un capacitor de 1 faradio y un inductor de 1.
La corriente que tenemos es I sub 2, que es 1 ampere, y el capacitor tiene una diferencia potencial de 3 voltajes. Al aplicar Laplace, los elementos se convierten en sus impedancias. Tenemos la fuente que se convierte en 1 sobre S, el voltaje que queda como 3 sobre S y una fuente de corriente de 1 ampere. Para poder resolver este ejercicio debemos separar nuestro circuito en malla 1 y malla 2. En esta primera malla obtenemos nuestra primera ecuación, que vendría a ser 1 menos 1 sobre S más I sub 1 más 3 sobre S más 1 sobre S por I1 menos I2, y todo eso lo igualamos a 0. Procedemos a hacer los cálculos en los que tendríamos I sub 1 por 1 más 1 sobre S menos nuestro I sub 2 por 1 sobre S. Todo es igual a 1 sobre S menos 3 sobre S. Seguimos haciendo cálculos, es más simple, y llegaríamos a I sub 1 por S más 1 sobre S menos intensidad 2 por 1 sobre S igual a menos 2 sobre S. Eso al final nos vendría dando nuestra ecuación 1, que vendría a ser intensidad 1 por S más 1 menos intensidad 2. Todo eso sería igual a menos 2. Ahora para nuestra segunda malla obtendremos nuestra ecuación 2, que vendría siendo 1 sobre S por la intensidad 2, pero en este caso menos I sub 1 menos 3 sobre S más S por la intensidad 2 menos 1 igual a 0. Ahora tenemos menos I sub 1 por 1 sobre S más la intensidad 2 por 1 sobre S más S, y todo eso igual a 3 sobre S más 1. Haciendo un par de cálculos, despejando y finalmente hallando, tendríamos nuestra ecuación 2, que sería menos I sub 1 más I sub 2 por S, S al cuadrado más 1, igual 3 más S. Ahora continuando con el ejercicio, ahora tenemos que hallar la determinante, en el cual, como mencioné en las diapositivas pasadas, obtuvimos nuestra primera ecuación y nuestra segunda ecuación, en la cual, usando ayuda de las matrices, tendremos que hallar I sub 1, en el cual multiplicamos menos 2 por S al cuadrado más 1 más 3 más S. Todo eso sobre S más 1 por S al cuadrado más 1 menos 1. Eso sí, procedemos, tendríamos que hacer un par de cálculos en el cual hallaríamos nuestro I sub 1, que vendría a ser menos 2S cuadrado más S más 1, todo eso sobre S por S cuadrado más S más 1. Luego de haber hallado el I1 que depende de S en la diapositiva anterior, tenemos lo siguiente: menos 2S cuadrado más S más 1 sobre S por S cuadrado más S más 1. Ya, ahora aplicamos lo de polo real único. Esta es una fórmula que se menciona en un video, el video en el cual hemos sacado esta información, que determina que A1 aplicamos un límite para S, de un S que se aproxima a 0, aplicando lo siguiente para que en la base no haya un 0, sino sería indeterminado. Se multiplica por S y nos da como resultado 1. Ya, S1 aplicando la transformada de Laplace nos da 1 sobre S. Ahora tenemos que el nuevo valor para I1 que depende de S va a ser la transformada inversa de S1 más el voltaje B que depende de S, que veremos a continuación. Solución por polos complejos. Nos da la siguiente fórmula: f de t igual a la sumatoria de n igual m igual 1, tal que 2 por Euler a la alfa mc por cm1, que es una constante, por el coseno de beta mc, menos cm2, que es otra constante, por seno de beta mc. Es la fórmula que vamos a usar. Para poder reemplazar datos en esta fórmula, primero tenemos que hallar los valores de beta mt, y para eso haremos lo siguiente. Por teoría, un AM es igual al límite de un S que se aproxima al valor de AM, que es lo que queremos reemplazar, por un determinado de una función P de S que depende de Q de S,
por S menos AM. Esto nos va a dar igual a una constante M1 más una constante M2 multiplicado por J. La primera parte de la suma es una parte real y la segunda una parte imaginaria. Podemos decir que el valor de AM está determinado por lo siguiente: un alfa de M más un J por beta de M. El J determina la parte imaginaria, no olvidar este detalle. Eh, los valores que pueden tomar n van del 1, 2 hasta el máximo valor que puede ser n. En el ejercicio anterior teníamos un s cuadrado más s más 1, el cual al dividirlo en s más 1 por s menos 1, reemplazamos el 1 por los valores que tenemos, que sería menos 0,5 más 0,87j, que son los valores real e imaginario que tenemos. Uno se factorizó en menos para que quede como s más 1 y el otro como s menos 1. Aplicando esto en la fórmula del inicio, tenemos que va a ser igual a IB de t, va a ser igual a 2 por Euler a la menos 0,5 t por C1, constante 1 que todavía no hemos hallado, por coseno de 0,87 t. Ya hallamos beta de m. Menos constante 2, que todavía no hallamos, por el seno de 0,87 t. Continuando con la solución, ahora procederemos a hallar las constantes 1 y constante 2. Para ello volvemos a aplicar la teoría. Se sabe, como ya he mencionado, la parte real y la parte imaginaria de un CM1 más un J de CM2. Ahora aplicando a A1 vamos a hallar lo siguiente: el límite que se aproxima de S a menos 0,5 más 0,87J por la función que ya hemos hallado en el sistema de ecuaciones, reemplazado la parte inferior por los valores hallados en la anterior diapositiva. Nos va a dar el siguiente resultado: menos 1,5 menos 0,87J, una parte real y una parte imaginaria, el cual vamos a usar para reemplazar en el IB de t, quedándonos así. La parte real va a ser la constante 1 y la parte imaginaria va a ser la constante 2. Reemplazando, nos queda, como pueden ver en la imagen, y aplicando la Laplace inversa a la I1 de t igual a 1 más IB de t, nos queda lo siguiente: la Laplace inversa de 1 es de 1 sobre s es 1, y el otro quedaría tal cual de frente, lo copiamos: 2 Euler a la menos 0,5 t por 1 menos 1,5 coseno de 0,87 t más 0,87 por seno de 0,87 t amperios. Entonces podemos decir que la corriente está, en I de t, I1 de t está determinada por la siguiente función en amperios. A continuación vamos a mostrar la simulación. Aquí la simulación en MATLAB, hemos graficado la función que nos dio en la diapositiva anterior. En MATLAB se puede observar un f igual a alfa de x y se copia toda la ecuación. Fplot, le ponemos la función que esté de un límite, yo lo puse de menos 1 a 20, y la malla para poder apreciar mejor los valores. La gráfica que nos da es esta. Es un pico de intensidad más o menos alta, casi llegando a 2, y luego baja y se mantiene constante en el tiempo. Gracias por su atención, eso sería todo por nuestra parte. Este fue el análisis de un video que nos recomendó repasar el profesor Ulises, y nos vemos en otra ocasión.